Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el profesor Carlos, esperando que hayan tenido una buena semana. Hoy jueves 10 de septiembre del 2020, en el curso de lenguaje dirigido para segundo de secundaria, vamos a seguir tocando con el tema el verbo. Ya vamos a hablar sobre la clasificación según los criterios. Muy bien. Pero antes de empezar vamos a tener unos pequeños acuerdos y el propósito. Uno de los acuerdos es que debemos estar atentos a la clase. 2. Realizar las tareas en casa que las encomienda en cada libro. El propósito de este tema es debemos interpretar correctamente la clasificación de verbos. Muy bien, empecemos. En la sesión anterior habíamos hablado sobre los verbos, ¿cierto? ¿Qué venía a ser el verbo? Muy bien, venía a ser una clase de palabras con que se expresaban ¿qué? Acciones, procesos, estados o existencia que afectaban a quienes, a las personas o a las cosas, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a ver sobre la clasificación según el criterio morfológico, semántico y sintáctico. ¿Ya? Empecemos. Empecemos con la clasificación según el criterio morfológico. Morfológicamente el verbo se va a clasificar en regular y irregular. ¿A qué llamamos verbos regulares? Muy bien, se le denomina a los verbos regulares a los que van a poseer o van a tener un lexema o raíz, no va a presentar ninguna alteración. Se va a determinar o va a precisar que sea el lexema raíz, va a seguir continuo para todos. ¿Sí? Como por ejemplo, en acá vemos una persona que está caminando, ¿cierto? El verbo caminar. ¿Y cuál vendría a ser de caminar el lexema o la raíz? Sería camin, ¿cierto? Muy bien. Y de estos va a nacer o va a surgir verbos, donde dice de no, caminó, ¿cierto? Caminaré, caminaste, caminamos y caminan, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el lexema o raíz no presenta ninguna alteración. Sigue siendo igual. A esto denominamos verbos regulares. Caso contrario, en los verbos irregulares son cuando el lexema o la raíz se va a alterarse, se va a cambiarse. Como profesor no lo entiendo, como por ejemplo, ¿no? Esto vendría a ser el verbo de dormir, ¿cierto? Y entonces el raíz o el lexema sería dorm, ¿cierto? Muy bien. Entonces de acá vamos a derivar unos nuevos verbos. Donde ejemplo, duermo y dormiremos. Y todo se va a referirse de qué? De dormir, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, el lexema o el raíz cambia y se altera. Ya no es igual como el regular, ¿cierto? Vamos a dar otro ejemplo. Ejemplo acá está, ¿qué haciendo el niño? Está contando, ¿cierto? Contar, del verbo contar. ¿Cuál sería el lexema? Con, ¿cierto? Y de esto va a derivar las palabras contó y cuenta. Si nos damos cuenta, el lexema se modifica o se cambia, se ha alterado. Entonces esto llamamos verbos irregulares. Es la clasificación según el criterio morfológico. Regulares y irregulares. Los regulares no presentan ninguna alteración y las irregulares sí presentan alteración. Ya es la diferencia entre un verbo regular e irregular. Ahora vamos a ver la clasificación según el criterio semántico, ¿ya? En las cuales se van a clasificar en copulativos, no copulativos, transitivos e intransitivos y pronominales. Vamos a ver de los cuatro primeros: verbos copulativos, predicativos, transitivos e intransitivos. Muy bien. Los verbos copulativos van a servir como nexo ¿entre quién? Entre el sujeto y el atributo. Las cuales son estos verbos que son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, resultar, continuar, etcétera. ¿Ya? Estos vienen a ser estos verbos.
Muy bien. Como profesor no le entiendo, vamos a poner un pequeño ejemplo donde dice, ¿no? Si nosotros hablamos de un verbo estoy, yo estoy, no tiene un sentido completo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, yo estoy. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy. ¿Qué estoy haciendo? Nada, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, el verbo copulativo va a servir como nexo para dar un sentido completo, como por ejemplo, ¿no? Yo estoy feliz. Entonces, estoy va a ser el verbo copulativo. Y feliz va a ser el atributo. ¿Se dan cuenta? Está entre, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Entre el sujeto y el atributo. Acá está yo es el sujeto y feliz el atributo. Entre los dos va el verbo copulativo que va a dar un sentido completo, ¿no? Como podemos observar en la imagen, yo estoy feliz. Ahí sí tiene un sentido. Entonces, el verbo copulativo va a servir como un nexo, ¿sí? Y un verbo predicativo van a constituir un predicado con sentido completo, las cuales son cantar, soñar, bailar, salir, escuchar, chatear, practicar, escribir, los más comunes que podemos observar. A ellos se los llama verbo predicativo. Como por ejemplo, ¿no? Yo soñaré, ustedes bailaron. Eso ya tiene un sentido completo, ¿cierto? Cuando dice yo soñaré, ya estás dando que vas a la hora de descansar vas a soñar. Ya tiene un sentido. Y ustedes bailaron, ya lo está predeterminando del que ellos han bailado, ¿cierto? Entonces ya tiene un sentido completo, ¿cierto? Y podemos ver en la imagen donde menciona, ¿no? Ustedes bailaron. Entonces, estos ya van a constituir un sentido completo. Eso se llaman verbos predicativos, ¿sí? Muy bien. Verbos transitivos, ¿qué vienen a hacer? Van a venir a ser los que van a trascender a través de un objeto directo, en la cual van a responder a esta pregunta, ¿qué es lo que más el verbo y más el sujeto? Como profesor no lo entiendo. Cuando dice, compré dulces, te preguntas, ¿qué es lo que es, qué es lo que pones el verbo era de comprar, que era compré, y el sujeto yo. ¿Qué es lo que compré yo? Dulces. Y eso llamamos verbos transitivos. Igual acá no escribirás un poema. ¿Qué es los que viene más el verbo que es escribirás y el sujeto que es tú? ¿Qué es lo que escribirás tú? Respondemos al verbo. O nos respondemos que dice un poema. Entonces ellos llamamos verbos transitivos, ¿cierto? ¿Cuáles vendrían a ser? Compré y escribí, ¿cierto? Estos vendrían a ser los verbos transitivos que van a trascender a través de un objeto directo. Muy bien, los verbos intransitivos van a ser los que van a presentar significados absolutos. Ellos no van a carecer de objeto directo, las cuales un ejemplo dice, ¿no? Viajaré a Japón. Naciste en Argentina y correrás en la pista. Ellos carecen de objeto directo, porque para poder hallar un objeto directo, ¿cuál vendría a ser? Te preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? En cambio, en acá no podríamos poner, yo no. ¿Qué es lo que viajaré? No, ¿cierto? Entonces va a carecer de objeto directo, solamente dirían, viajaré a Japón. Naciste en Argentina y correrás en la pista, ¿cierto? Claro, muy bien. Ahora vamos a continuar con la clasificación según el criterio semántico sobre los verbos pronominales. Muy bien. Estos verbos pronominales van a requerir obligatoriamente de un pronombre átono, las cuales son me, te, se y las nos. ¿Ya? Muy bien. Estos se van a clasificar en reflexivos, recíprocos y cuasi reflejos. ¿Sí? Los reflexivos van a ser lo que va a tomar acción, va a retornar al sujeto que lo realiza. Como profesor no lo entiendo.
En acá vamos a reconocer con las frases a sí mismo, a ti mismo y a mí mismo. ¿Ya? Con esas frases vamos a reconocer. Como profesor les voy a dar un pequeño ejemplo. Ahí vemos un niño que está en el espejo viéndose, ¿sí o no? ¿Y eso qué es? Así mismo. Ejemplo, digamos, no un ejemplo. Yo me corrijo. ¿Y qué dice? Se refiere a mí mismo, ¿cierto? Claro. Donde dices, tú te viste en el espejo. ¿A quién va referido este verbo reflexivo? A ti mismo, ¿cierto? Tú te viste. Estoy refiriéndome a ti mismo. En cambio, cuando dice yo me corrijo, es a mí mismo. Si nos damos cuenta, ahí va a venir a ser un verbo reflexivo. Un verbo recíprocos van a expresar una acción mutua entre los sujetos, la cual se va a reconocer con el refuerzo de mutuamente, o sea, de los dos, ¿cierto? Muy bien, ahí vemos unas personas que se están abrazando, como por ejemplo dice, ¿no? Julio y yo nos abrazamos. ¿Qué va a dar? Mutuamente, ¿cierto? Los dos están realizándose el abrazo, ¿cierto? Ustedes se admiran, o sea, las personas que están viendo se han admirado, o nosotros nos ayudamos, todos van ayudando, entonces todos van a hacer con ese esfuerzo, van a realizarlo mutuamente, a eso llamamos verbos recíprocos, ¿sí? Muy bien, ya. Ahora vamos a ver sobre el verbo cosirreflejos. El cosirreflejos aparentemente la acción va a retornar al sujeto, ya no siempre, ya no va a cumplir con ninguna función como objeto directo o ni objeto indirecto. Como por ejemplo vamos a mencionar, ya me voy, él se fue. ¿Se dan cuenta? Acá no cumplen con ninguna función de objeto directo ni objeto indirecto, ¿cierto? La acción retorna al sujeto, ya me voy, él se fue. A eso llamamos verbos cuasi reflejos. Muy bien, ahora vamos a ver sobre la clasificación según el criterio sintáctico, en las cuales vamos a tener los verbos personales y los verbos impersonales. Aquella denominamos verbos personales. Llamamos a los que van a presentar un sujeto gramatical, sea expreso o tácito, ¿sí? Las cuales se van a conjugar en las tres personas gramaticales. Primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿cierto? Como podemos observar, vamos a dar. Escribirás una canción. Ella viajará a México. Entonces, el primero sería escribirás una canción. Sería sujeto tácito, ¿cierto? Acá, perdón, hay una mala escritura. Acá sería sujeto tácito. ¿Ya? Y luego nos dice, ella viajará a México. Sería un sujeto expreso, ¿no? Está expresando, ¿cierto? Un tácito, escribirás una canción. Si nos damos cuenta, eso lo llamamos verbos personales. Va a presentar sujeto gramatical, sea expreso o tácito, como podemos ver en los ejemplos. En los verbos impersonales no va a admitir un sujeto gramatical, las cuales estos verbos van a ser referidos a fenómenos naturales. Llovió mucho en la noche. Se da sin sujeto, ¿cierto? Hizo excesivo calor. Sin sujeto. Es demasiado tarde. También se va a darse sin sujeto, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí vamos a ver sobre los ejercicios blenkerianos que se desarrollan en esta sesión. Tema, el verbo 2. Ahora hazlo tú, marca la alternativa correcta. Verbo que se requiere de un objeto directo. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser el verbo que requiere de un objeto directo? ¿Cuál vendrían a ser? El copulativo, irregular, transitivo, impersonal, directivo.
¿Cuál vendría a ser? Claro, que se trascendían que directamente de un objeto directo, ¿quiénes venían a ser? El transitivo, ¿cierto? Muy bien, chicos. 2. Señala la alternativa que presenta verbos copulativos. Muy bien. ¿Cuál vendrían a ser los verbos copulativos? Claro, eran ser, parecer, estar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser la E, ¿no? ¿Cuáles eran los verbos copulativos? ¿Se recuerdan? Claro, eran ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, resultar, continuar, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Son los verbos que por sí solos pueden constituir el predicado gracias a su significación real. ¿Cuál vendrían a ser? Claro, vendrían a ser los predicativos, ¿no? Muy bien, vendrían a ser los predicativos. Es el verbo que puede conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso. ¿Cuáles vendrían a ser ellos? Muy bien, vendrían a ser los personales. El personal, en el verbo personal. ¿Se recuerdan? Al último hablábamos de eso. Primera, segunda y tercera persona, ¿cierto? Muy bien. 5. Es el verbo que carece de significado real y funciona como nexo. ¿Cuál vendría a ser? Copulativo, transitivo, personal, regular, predicativo. ¿Cuál vendría a ser? Claro, chicos, venía a ser el copulativo, ¿no? Muy bien. Señala la alternativa que no presenta un verbo irregular. A ver, ¿cuál no vendría a no presentar un verbo irregular? Dormir, correr, almorzar, caber, andar. ¿Cuál de estos no presenta un verbo irregular? A ver, ¿qué era? Que el verbo irregular que se alteraba, ¿sí? Al cambiar se altera el lexema o la raíz, ¿cierto? ¿Cuál de ellos no modifica, sigue siendo el mismo? A ver, vamos a ver. Dormir, duermo, entonces no, esto sí es irregular, ¿cierto? Correr, a ver, correr, yo corro, ya cambió, él corrió, nosotros corremos. Claro, esto va a seguir, ¿no? Sería entonces un verbo regular, porque cor va a seguir para todos. Yo corro, tú corres, nosotros corremos o tú corriste. Si se damos cuenta, sigue manteniéndose el cor, ¿cierto? Entonces vendría a ser un verbo regular. Entonces, por ende, sería la respuesta correcta, ¿cierto? Muy bien. Es el verbo que carece de objeto directo. ¿Cuál vendría a ser el que carece de objeto directo? Claro, venía a ser el intransitivo, ¿cierto? Muy bien, chicos. Es el verbo que realiza la acción y también la recibe. ¿Cuál vendría a ser? La que recibía la acción y también y lo recibe. Claro, vendría a ser reflexivo, ¿cierto, chicos? Claro, muy bien. Señala la relación correcta. ¿Permaneció? ¿Es transitivo? No, ¿cierto? ¿Son? ¿Es no copulativo? No. ¿Llovió? Personal. Poco. ¿Saltaré? Copulativo. No. ¿Cuál vendría a ser? Claro, sería compré. Transitivo, ¿no? Muy bien. La número 10. Es el verbo que carece de sujeto tanto expreso como tácito. ¿Cuál venía a ser? Claro, chicos, venía a ser el impersonal, ¿cierto? Lo hemos visto en la primera parte. 11 nos dice señala la palabra que denota una acción. ¿Cuál vendría a ser la palabra que denota una acción? A ver, compréndeme, personaje, medio, tras, según. Ahí era la única, ¿cierto? Compréndeme, ¿no?
Claro, chicos. Va a denotar acción, compréndeme. La acción de comprender, ¿cierto? Muy bien. La 12 nos dice señala la alternativa que presenta un verbo copulativo. ¿Cuál vendría a ser? A ver, digamos, te envié varios mensajes. No pienso volverte a ver. Dani compra zapatos con amortiguadores. Margarita mira muy bien de lejos. Roxana está feliz con su novio. ¿Cuál vendría a ser un verbo copulativo? A ver. Muy bien, vamos a ver. Te envié varios. No pienso volver. Volver, no. A verte. Comprar, tampoco. Está, acá está, ¿ven? Está. Era un verbo copulativo, estar, ¿cierto? Entonces Roxana está feliz con su novio. Entonces, está viene a ser el verbo copulativo, ¿no? Entonces sería la respuesta correcta. Muy bien chicos, espero que me hayan comprendido y entendido. Nos vemos hasta una próxima sesión, esperando que se estén cuidando, se estén lavando las manos, si salen a la calle protéjense. Sé que esta pandemia va a acabar muy pronto y nos estaremos volviendo a ver. Que tengan un buen día chicos, cuídense, hasta pronto y gracias.